procesal, a nuestro presidente, doctor Jairo Parra Quijano, y al capítulo del Instituto de Derecho Procesal del Casanare por esta invitación, y a ustedes todos por su presencia. Voy a hablar de un tema que la verdad no es un tema bastante pacífico, o sea, es un tema no pacífico dentro de los gustos de las personas que de una u otra manera tratan de diseñar el modelo de administración de justicia en un país como Colombia. No necesariamente que desde el punto de vista jurídico el tema sea polémico, sí lo es desde el punto de vista académico. Y empiezo a grandes líneas con ese planteamiento. Hay discusiones importantes sobre quiénes deben administrar justicia en Colombia. Todos sabemos que si Dios pudiese bajar a la tierra a hacer algo, bajaría en forma de juez, porque la función pública de administrar justicia debería estar reservada para la divinidad, pero en ausencia de la divinidad está reservada a nosotros los mortales, a los hombres, que ojalá fuesen los mejores hombres de la sociedad los que administran la justicia, cosa que a veces pasa. A veces la justicia está representada en los mejores hombres, pero cada día también vemos cómo los escándalos de corrupción de la rama judicial nos muestran que muchas veces la justicia está representada en los peores hombres de la sociedad. Pero más allá de esa circunstancia propia de lo que refiero, lo cierto es que administrar justicia es una labor exageradamente delicada y exageradamente importante. Entonces, cuando se diseñan los modelos de administración de justicia desde la propia concepción de la Constitución, empiezan algunos debates sobre quiénes deben administrar justicia, y entonces sabemos que en un Estado que tiene distintos poderes públicos y que tiene distintas ramas del poder público, independencia entre ellas, pero también colaboración entre ellas, hay previsto por regla general que la administración de justicia está destinada para ser ejercida por la rama judicial, por la rama jurisdiccional del poder público y por los jueces y los magistrados. Entonces diríamos, frente a la pregunta ¿quiénes deben administrar justicia o quiénes administran justicia? Pues hay una respuesta obvia, que es la regla general de que esa administración de justicia es dispensada por jueces y magistrados de la rama jurisdiccional del poder público, y sobre eso pues obviamente no hay ningún debate, porque eso hace parte del escenario propio de la división de poderes en un Estado democrático como el nuestro. Pero la pregunta es, ¿solo resulta razonable que los magistrados y los jueces de la rama jurisdiccional del poder público administren justicia? ¿O debería permitirse que personas que no pertenecen a la rama jurisdiccional del poder público en su condición de jueces y magistrados puedan también estar investidos de la función jurisdiccional, de la función de administrar justicia? Y la Constitución Nacional, la propia Constitución Nacional, en el artículo 116, resolvió esa controversia. Y el constituyente del 91, eso ya venía también de la Constitución del 86, pero digamos aquí se organizó en un artículo constitucional que es muy importante, que es el artículo 116. La Constitución del 91 de una u otra manera tomó partida por la tesis según la cual la regla general es que la justicia sea dispensada, sea administrada por la rama jurisdiccional del poder público, por los jueces y magistrados que la integran, pero que también pueden existir otros operadores de administración de justicia
que no pertenecen a la rama jurisdiccional del poder público en su condición de jueces y magistrados. Y por eso el artículo 116 es un artículo que resulta para este primer planteamiento de vital importancia, porque responde la pregunta de quiénes pueden en Colombia administrar justicia. Entonces yo digo lo siguiente: no quienes yo quisiera que administraran justicia. Ojo, porque acá, si uno trae unos magistrados del Consejo de Estado, de la Corte Suprema de Justicia, cada vez son menos las oposiciones a este tipo de cosas, o trae algunos abogados también muy importantes, a mirar si el artículo 116 de la Constitución Nacional es un artículo adecuado o es un artículo inadecuado. Lo cierto es que adecuado o inadecuado es el que existe. ¿Ya? Entonces, este artículo 116 contesta la pregunta no de quiénes pudiesen administrar justicia en Colombia, sino quiénes administran justicia en Colombia. ¿Qué dice ese artículo 116? Empieza por lo obvio. ¿Quiénes administran justicia en Colombia? Los jueces y magistrados de la rama jurisdiccional del poder público. Primero. Segundo, el Congreso de la República, los congresistas, de forma excepcional, para aquellos juicios de tipo penal o de tipo de procesamiento de aforados que tienen antejuicio político, antes de ir a la Corte Suprema de Justicia, tienen antejuicio político en el Congreso de la República. Ahí también se administra justicia. ¿Y lo dice quién? La Constitución Nacional. La Constitución Nacional habla de un tercer operador de administración de justicia, que es fundamentalmente al que yo me voy a referir, que es las autoridades administrativas. Dice el artículo 116 que las autoridades administrativas en ciertas materias determinadas expresamente por la ley pueden administrar justicia. Entonces tienen una habilitación, las autoridades administrativas tienen una potencial habilitación que les da el artículo 116 de la Constitución, que se concreta en la medida en que exista una ley de la República que le diga a una determinada autoridad administrativa en qué asuntos está habilitada para administrar justicia. Y los asuntos que esté habilitada por la ley, los asuntos exactos que esté habilitada por la ley para administrar justicia, pues administrará justicia. Es un tercer operador. Hay un cuarto operador que se refiere a los particulares. Los particulares, sin ser funcionarios públicos. Lo que pasa es que mientras ejerzan la función jurisdiccional, pues están investidos transitoriamente de esos deberes y esas obligaciones que tiene quien administra justicia. Pero son particulares. ¿Qué particulares? En una de tres condiciones: los jurados de conciencias en causas criminales, que los penalistas me dirán, creo que eso no está reglamentado, no está operando, pero esa es una posibilidad constitucional. Segundo, los conciliadores, ojo, los conciliadores, no los centros de conciliación, que es diferente. Los conciliadores de carne y hueso, pero no los centros de conciliación. Y tercero, los árbitros, no los centros de arbitraje, los árbitros de carne y hueso que están investidos transitoriamente de esa función jurisdiccional, por disponerlo así las partes a través de un pacto arbitral o una cláusula de pacto arbitral, compromiso o cláusula compromisoria. Entonces miren ustedes cómo no solamente la Constitución Nacional le ha permitido asumir el papel de juez a funcionarios, jueces y magistrados de la rama jurisdiccional del poder público, sino que le ha permitido, de acuerdo con ciertas características, a otras personas ajenas a esa rama jurisdiccional administrar justicia. Y repito, uno podría estar de acuerdo con eso o no podría estar de acuerdo con eso, pero lo cierto es que eso es lo que hay, y eso es lo que dice el artículo 116 de la Constitución. Y ahí quiero plantear un primer tema: ¿es suficiente? Ojo, algunas personas en Colombia creen que ese artículo 116 es un despropósito, porque contempla operadores de justicia ajenos a la rama jurisdiccional. La pregunta es, o por lo menos me la hago yo para contestarla públicamente: ¿ese artículo 116 es un artículo suficiente? ¿O uno podría ampliar el artículo 116 para atraer a otras personas
y habilitarlas para administrar justicia. Y ese es un debate, doctor Parra, que ha suscitado el mayor interés en Colombia en todas las reformas constitucionales. Era yo viceministro de Justicia cuando tuvimos la desafortunada caída de la reforma constitucional de la justicia, la fallida reforma constitucional de la justicia, que se hundió después de ser aprobada y aprobada incluso en la conciliación, por culpa de unos congresistas que le metieron micos en la conciliación, se cayó la reforma por allá en junio del año 2012. Esa reforma traía una modificación al artículo 116 para incorporar a otros operadores de justicia a esa selecta lista del artículo 116 para habilitarlos para administrar justicia. Y hoy en día en el Congreso se tramita otra reforma constitucional en donde también se pretende modificar, entre otras cosas, el artículo 116. Seguramente se caerá esa reforma, como se han caído todas, porque la reforma a la justicia es imposible hacerlo en el Congreso, como la experiencia lo ha venido demostrando en los últimos años. Pero más allá de que se caiga eso de alguna realidad, lo cierto es que cada vez que se habla de la reforma a la justicia, se habla de modificar el artículo 116 de la Constitución, es lo que yo quiero llamar la atención. Y tanto el agua al cántaro que se rompe, algún día ese artículo 116 se va a modificar, y ese artículo 116 no se va a modificar para restringir los operadores judiciales, jurisdiccionales que pueden administrar justicia, sino para ampliar esa lista, cosa en la que yo creo particularmente, y les voy a hablar de ciertos operadores que nosotros deberíamos tener, que la estrechez de esa lista ha llevado a que algunas normas establecidas en leyes se caigan por inconstitucionales, porque el legislador le ha entregado funciones que son catalogadas por la Corte Constitucional como jurisdiccionales, pero que a quien se las otorgó no está en esa selecta lista del artículo 116. Usted recordará, doctor Parra, que en la ley 794 del 2003, que reformó 70 artículos del Código de Procedimiento Civil, pretendimos darle funciones jurisdiccionales a los secretarios de los despachos judiciales y a los oficiales mayores para hacer diligencias de entrega de bienes y practicar medidas cautelares como embargo y secuestro. Y la Corte Constitucional lo declaró inexequible porque en esa lista, ¿dónde están los empleados judiciales? Están los funcionarios, los jueces y magistrados, pero no los empleados, que son el secretario y el oficial mayor. Entonces se dijo que la Corte, con toda razón, le han pretendido dar funciones jurisdiccionales a quien no puede gozar del privilegio de administrar justicia porque no está en el artículo 116. Algunas normas le han pretendido dar funciones jurisdiccionales a los notarios, algunas leyes expedidas por el Congreso, y la Corte las ha tumbado. Y la Corte las ha tumbado porque ha dicho, pues más allá de que sea una genial idea y una buena idea, lo cierto es que ¿dónde está el notario? El notario no está en la selecta lista del artículo 116. Entonces, ¿a dónde voy? Yo creo que hay que aumentar esa lista para que haya más operadores de personas que puedan administrar justicia en Colombia, obviamente atendiendo ya en la ley si la función jurisdiccional que se le está trasladando es razonable trasladársela. Pero esa es otra discusión. Pero sí debería haber una habilitación de tipo constitucional, y les juro que eso va a llegar algún día en Colombia. Esa lista, o sea, eso no se queda así. Esta lista va a ser ampliada en algún momento. Y les pongo un ejemplo, con cifras. A la jurisdicción civil, maestro Parra, llegan 2 millones, a la jurisdicción civil no, a la jurisdicción ordinaria llegan 2 millones de procesos al año. Ojo, 2 millones de procesos al año, de los cuales el 70% de esos procesos son procesos ejecutivos, y el 70% de esos procesos ejecutivos son procesos ejecutivos en donde el deudor no presenta ninguna excepción. ¿Por qué? Porque los colombianos son decentes. Cuando los demandan porque den plata, pues apenados de que den plata, pues bastantes con la pena, y no presentan excepciones porque deben la plata. Y en matemáticas de colegio, 7 por 7 es 49, es decir, 50. El 50% de los procesos que llegan a la jurisdicción civil son procesos ejecutivos que tienen un mandamiento ejecutivo y ni siquiera una sentencia
ante la no proposición de decisiones, que es un auto de seguir adelante la ejecución. Y yo me pregunto, ¿para eso necesitamos jueces? O sea, los jueces de Colombia, entiéndanme, están perdiendo su tiempo. En gran medida el problema de la congestión en Colombia es que los jueces están perdiendo su tiempo, están dedicados a tramitar procesos ejecutivos que tienen un mandamiento de pago que nadie controvierte, que el deudor no controvierte y que profiere un acto después de seguir adelante la ejecución. Y yo me pregunto, ¿y para eso es que necesitamos jueces? Nosotros necesitamos jueces para que resuelvan controversias, para que se dediquen a los procesos en donde el demandante dice una cosa y el demandado dice otra, pero no en donde el demandante dice una cosa y el demandado está de acuerdo. Mucho más si se trata de proceso ejecutivo, procesos de restitución de inmueble arrendado, donde el demandante, el arrendador, demanda la restitución y el arrendatario guarda silencio. ¿Qué viene? Una sentencia de plano. Para eso necesitamos jueces. Y necesitamos jueces después para entregar los bienes. Necesitamos jueces después para hacer las diligencias de embargo y secuestro. ¿Será que eso no lo puede hacer el secretario o el oficial mayor? Entonces, lo primero que quiero decirles es que, más allá de las controversias en el mundo práctico, yo creo que ese artículo 116 hay que extenderlo y llegar al día en que en Colombia eso pasa. Me voy a referir rápidamente al ejercicio de unas funciones jurisdiccionales que están en el artículo 116, que guardan relación con las autoridades administrativas. Entonces, lo primero es decirles que en el Código del Procedimiento Civil no existía ninguna disposición que hablara del ejercicio de funciones jurisdiccionales por autoridades administrativas. Es decir, eso era como si no existiese para el Código del Procedimiento Civil. En el Código General del Proceso, desde el artículo número 1, del Código General del Proceso, hay una serie de disposiciones que pretenden regular o referirse al ejercicio de funciones jurisdiccionales por autoridades administrativas. Y entonces ahí, ¿por qué? Porque había un gran problema. El ejercicio de esas funciones jurisdiccionales por parte de autoridades administrativas estaba muchas veces regulado en normas aisladas, normas de procedimiento que eran confusas, normas de procedimiento que eran especiales, pero no solo especiales, sino contrarias a las normas del Código de Procedimiento Civil, y había cierta entonces asimetría entre la forma de tramitar los procesos ante la autoridad jurisdiccional y la forma de tramitar los procesos ante la autoridad administrativa. Y entonces aquí hay una lista de artículos que hablan de esas funciones jurisdiccionales. Está el artículo 1, como ya les dije, está el artículo 23 sobre la posibilidad de quitar medidas cautelares anticipadas, el artículo 38, el artículo 45, el 121 sobre la duración de los procesos, el 139, el 589, el 391, etc. Una cantidad de normas del Código de Procedimiento Civil, del Código General del Proceso, que se refieren a ese ejercicio de funciones jurisdiccionales por parte de autoridades administrativas. Bueno, ¿qué se hizo en el Código? En el Código se hicieron, Código General del Proceso, artículo 24, fundamentalmente el artículo 24. Se hicieron dos cosas. Lo primero, crear unas reglas de procedimiento que hemos denominado reglas de paridad o reglas de simetría. ¿Y eso qué quiere decir? Que con el artículo 24 se acabó la confusa situación que les referí, en el sentido de que algunos procesos se regulaban ante las autoridades administrativas de una manera, y el mismo proceso, de no irse a una autoridad administrativa sino a una autoridad judicial, se tramitaba de otra manera, y eso pues no tiene lógica. Ejemplo, un proceso para hacer valer los derechos de un consumidor, ¿por qué va a tramitarse de manera el mismo proceso judicial ante la Superintendencia de Industria y Comercio o ante un juez civil municipal? ¿Por qué razón? No existe ninguna razón. Entonces, el artículo 24 crea unas reglas de paridad que ya se las menciono. Y de otra parte le atribuye ciertas funciones jurisdiccionales
a esas autoridades administrativas. Acuérdense ustedes lo que les dije, el artículo 116 dice: las autoridades administrativas pueden administrar justicia en aquellos asuntos expresamente asignados por una ley. Entonces, esta ley, que es el Código Oral del Proceso, termina ratificando unas funciones que ya venían ejerciendo las autoridades administrativas, pero también termina dando unas nuevas funciones jurisdiccionales a esas mismas o a otras autoridades administrativas. Bueno, entonces, ¿qué hace en relación con la asignación de funciones? Se refiere a la Superintendencia de Industria y Comercio. Y entonces, a la Superintendencia de Industria y Comercio, el artículo 24, que me va a detener en esa superintendencia, que es la que conozco, le atribuye el artículo 24 tres funciones jurisdiccionales. Tres funciones jurisdiccionales. Una, resolver litigios del consumidor. La señora que va y compra una nevera, una gran superficie, la nevera no funciona o mal funciona, va a ser efectiva la garantía de calidad sobre la nevera y agota la reclamación en sede de empresa. El empresario le dice: ese tema de la nevera nada tiene que ver conmigo, usted quién sabe quién hizo la nevera. Y la señora pues tiene dos opciones: uno, morirse de la rabia y no hacer nada, y la otra, morirse de la rabia y demandar. De lo que sí no se salva es de no morirse de la rabia. Se muere de la rabia, demanda. Si la señora decide morirse de la rabia y demandar, ¿ante quién demanda? Demanda ante los jueces civiles o ante la Superintendencia de Industria y Comercio, que tiene asignada esa función jurisdiccional. Esa función jurisdiccional no la está otorgando el Código General, porque ya la había otorgado desde hace bastante tiempo la Ley 446 de 1998 y haber sido además ratificada en la Ley 1480 del 2011, que es el Estatuto del Consumidor. Pero aquí el Código General del Proceso simplemente, aquí el Código General del Proceso simplemente ratifica la función. Le asigna también la violación de normas de protección, el conocer litigios de competencia desleal. Un empresario que incurre en una práctica desleal, compite de forma desleal en el mercado, es demandado por el empresario al que cree que le están haciendo competencia desleal, y esa demanda puede llevarse a los jueces civiles del circuito o a la Superintendencia de Industria y Comercio. Esa tampoco es una nueva competencia, porque esa competencia ya estaba. Esa competencia estaba desde la Ley 446 de 1998. Y le asigna una tercera función, que esa sí es nueva, que es conocer de procesos por usurpación de derechos de propiedad industrial, por derechos, por ejemplo, marcarios, por derechos por patentes. Entonces, un empresario que goza de una marca, tiene otro señor que se la piratea, puede demandar la usurpación de los derechos de propiedad industrial ante un juez civil del circuito o ante la Superintendencia de Industria y Comercio, y esas son tres funciones, de las cuales hay una nueva. Están las de la Superintendencia Financiera, que también son ratificadas, de la Superintendencia de Sociedades, que están casi todas ratificadas. Se le atribuyen unas funciones jurisdiccionales al Instituto Colombiano Agropecuario ICA para conflictos de también íntimamente con propiedad intelectual, que son los derechos del autor. Y ese artículo, doctor Parra, usted no me dejará mentir, le otorgaba funciones jurisdiccionales al Ministerio de Justicia y del Derecho para conocer de una cantidad de asuntos en ejercicio de la función jurisdiccional, que el Ministerio, como autoridad administrativa, se pudiese comportar como juez de la República. Hubo una gran discusión en el seno de la Comisión Redactora del Código General del Proceso, porque esa función jurisdiccional no le gustaba a nadie, salvo a mí, que tenía la orden de que eso quedara. Por fortuna, la Corte Constitucional, en una sentencia, la sentencia C-156 del año 2013, dijo que ese artículo que le entregaba funciones jurisdiccionales al Ministerio de Justicia era inexequible. Entonces usted dice: pero ¿cómo así si la Constitución dice que las autoridades administrativas pueden ser revestidas de la función jurisdiccional a través de una ley? Y eso fue lo que hizo esta ley. Pues la Corte Constitucional, con buen criterio, con extraordinario criterio, dijo lo siguiente. Espera un momentito. Las que creo yo que es una buena forma de proteger el ejercicio razonable
de las funciones jurisdiccionales por parte de las autoridades administrativas. Entonces miren lo que dice. Una ley le puede dar funciones jurisdiccionales a una autoridad administrativa para que ejerza funciones jurisdiccionales, siempre y cuando exista una razón lógica para hacerlo. No lo dijo así, pero es mi traducción, para que todos me entiendan. Tiene que cumplirse con el requisito de la razonabilidad y la racionalidad. Ojo, si el legislador hace una tontería al momento de entregarle una determinada función jurisdiccional a una autoridad administrativa, incurre de una u otra manera el Congreso, se desborda su capacidad legislativa, se sale de su fuero legislativo, porque el fuero legislativo es para, yo lo he dicho a la Corte 500 veces, para legislar de forma razonable, no de forma irracional, ¿verdad? Entonces, aquí donde estaba el asunto, dijo, está muy bien que ciertas autoridades administrativas estén investigadas de función jurisdiccional, cuando esa función jurisdiccional de una u otra manera guarda relación con su función administrativa. Entonces, claro, la Superintendencia de Industria y Comercio es la autoridad administrativa de protección al consumidor. Ah, bueno, denle función jurisdiccional para proteger al consumidor. Es la autoridad de la competencia. Ah, entonces denle función jurisdiccional para poner de competencia desleal. Ah, es la autoridad de la propiedad industrial, entonces denle función jurisdiccional. Eso está bien, eso tiene una razonabilidad. Eso es aprovechar el conocimiento técnico de una entidad en lo administrativo para aprovechar ese conocimiento en lo jurisdiccional para resolver controversias entre los ciudadanos. Pero no le pueden dar funciones jurisdiccionales a la Superintendencia de Industria y Comercio para que resuelva pleitos laborales mañana. Porque ahí el legislador sí se enloqueció. ¿Qué tiene que ver la Superintendencia de Industria y Comercio con pleitos laborales? Lo mismo pasaba con el Ministerio de Justicia, que no es la autoridad de ninguno de esos asuntos frente a los cuales se le daba la función jurisdiccional. Termino con esto. ¿Qué hizo el artículo 24, además de lo de el otorgar y ratificar ciertas funciones jurisdiccionales? Ratificó que cuando una autoridad administrativa ejerce función jurisdiccional, lo hace en competencia a prevención. ¿Qué quiere decir eso? Que una persona no está obligada en Colombia, un demandante de justicia, una persona que va a demandar a otra, no está condenada a acudir a la administración de justicia que brindan las autoridades administrativas. Puede escoger, si ella confía en esa otra justicia, pues va a la justicia de la rama jurisdiccional. Si confía en la justicia, en los asuntos jurisdiccionales por autoridades administrativas, pues irá a la autoridad administrativa, no está obligada. Quien sí está obligado es el demandado. El que escoge obviamente es el demandante. Listo. Identidad de vías procesales es la segunda regla de paridad. ¿Qué quiere decir eso? Que si el procedimiento de llevarse un proceso ante la justicia ordinaria, ante la jurisdicción civil, por ejemplo, fuese verbal, el procedimiento en la autoridad administrativa es verbal. No puede ser que aquí sea verbal y que aquí sea verbal sumario. ¿Listo? Inexistencia de control por parte de la jurisdicción de lo contencioso. Eso es una regla obvia, doctor Bermúdez. Obvia. Porque cuando el funcionario administrativo está revestido de la función jurisdiccional, ese señor se pone toga. Se pone toga. De hecho, está obligado a ponerse toga. ¿Por qué? Porque está actuando como juez. ¿Qué expiden los jueces? Los jueces expiden autos y sentencias, providencias judiciales. ¿Los jueces expiden actos administrativos? Pues no. Por eso esas decisiones no tienen control ante la jurisdicción de lo contencioso. Identidad de la procedencia de medios de impugnación. Ese es un artículo importantísimo. Si los procedimientos en la jurisdicción son de única instancia, ante la autoridad administrativa son de única instancia. Si ante los jueces de primera instancia luego tiene segunda instancia, pues ante la jurisdicción tiene primera instancia y tiene segunda instancia. Con una cosa hermosísima que pasó. Era por allá el año 2002, Eduardo Montealegre era magistrado de la Corte Constitucional, una ponencia de él
créanme lo que les voy a decir, se inventaron en la corte una tesis jurídica inventada. Y entonces prohibieron que las autoridades administrativas, cuando ejercían función jurisdiccional, tramitaran tanto la primera como la segunda instancia. Eso se lo inventaron, porque en el artículo 116 nunca dice que la autoridad administrativa solo puede ejercer la función en la primera instancia, eso no lo dice ahí. Se lo inventaron, pero por fortuna se lo inventaron, porque bajo esa forma terminaron protegiendo y terminaron protegiendo la función jurisdiccional de la autoridad administrativa, porque eso le empezó a generar confianza a la gente. Entonces los procesos que tienen dos instancias, la primera instancia se adelanta en la Superintendencia de Industria y Comercio, si se desplazó al juez civil del circuito, la segunda instancia no es así, sino que es así, cambia de rama del poder público y va al Tribunal Superior de Bogotá. Entonces tiene un control jurisdiccional, lo que de una u otra manera genera más confianza frente a este ejercicio de esas funciones jurisdiccionales, con muy buena rata de porcentaje de respaldo por parte de la jurisdicción, de las decisiones de las autoridades administrativas, en donde casi nunca, por no decir nunca, se revoca una decisión judicial de una autoridad administrativa. Entonces, si es la reclamación de una nevera que vale 500.000 pesos o 1.000.000 de pesos, el precio del consumidor, si lo lleva a los jueces no necesita abogado, a causa propia, y si lo lleva a la autoridad administrativa, tampoco a causa propia. Y un dato, solo para que ustedes miren la utilidad que esto le presta a la administración de justicia, pero a los ciudadanos. Una entidad como la Superintendencia de Industria y Comercio recibe al año 50.000 procesos de protección a los derechos de los consumidores. 50.000. La carga de un juzgado en Bogotá, tal vez son 1.500, 2.000 procesos, una cifra así, es decir, eso hace lo que hace 40, 25, 30 juzgados de una ciudad congestionada como Bogotá. Llegan procesos de todo Colombia. De hecho, los que son jueces que estén aquí no me dejarán mentir. Es prácticamente inexistente la carga de la justicia civil en procesos del consumidor. Porque para el ciudadano, el operador por excelencia para ese tipo de procesos se ha vuelto la autoridad administrativa, es decir, la Superintendencia de Industria y Comercio. Entonces, mi reflexión va: sálganse del dogmatismo en cuanto al ejercicio de funciones jurisdiccionales y pónganle practicidad. Pongamos a los jueces a hacer lo que deben hacer los jueces y abramos la mente frente al ejercicio de funciones jurisdiccionales por parte de autoridades administrativas o por parte de otros operadores, como por ejemplo, lo expliqué al principio de la conferencia, en el caso de los notarios, día mañana, para poder por lo menos llevar procesos ejecutivos en donde no haya oposición y no haya controversia sobre el valor, sobre la obligación que se ejecuta. Muchas gracias.